Las breves de la información, miren, este tema me llama mucho la atención. Va a ser creo que va a ser la más breve de las breves, en el aspecto de que voy a ser lo menos explícito en lo que está encontrando Rusia. Ojo con el dato. Estos son portales rusos, no los voy a negar, pero me llama mucho la atención lo que han estado encontrando. Estas notas de Sputnik, que es un portal ruso, las dije, bueno, las voy a leer nada más y ya está ahí. Pero empezó a acumularse un poco más. Ahora bien, Mariupol era una zona ucraniana. Mariupol la toma Rusia, la dejan añicos, obviamente por el conflicto, tanto de Rusia y Ucrania. Ambos bandos tiran edificios, etcétera. Ante esto, empiezan pues se lo queda Rusia y empiezan nuevamente a reconstruir, empiezan a crear en esta ocasión los hospitales y empiezan a darse cuenta que cuando empiezan a sacar los escombros, o bueno, no es que lo tienen totalmente, sino que vuelan una parte y en los sótanos donde han encontrado estos documentos, en los sótanos empiezan a observar cierta información que llama mucho la atención. Por ejemplo, esta primera parte habla, hayan datos de ensayos de empresas de Occidente, háblase de Europa, háblase de Estados Unidos y Canadá, en pacientes psiquiátricos en Mariupol. En pocas palabras, según lo que dice Sputnik, porque dice Sputnik que tiene la información que durante varios años, con la ayuda de funcionarios ucranianos, se llevaron a cabo ensayos para grandes compañías farmacéuticas occidentales de medicamentos contra el reuma en pacientes psiquiátricos y hospitales para enfermos mentales. Es lo que establece, según los datos que tiene el portal Sputnik. No muestra los datos, no muestra copia, no muestra nada por el estilo, no lo da, o sea, no lo da a conocer. Miren, no da, porque así como soy muy crítico con el New York Times, toda esta onda, también hay que ser muy críticos. O sea, si a ti te dan un documento mínimo, la dirección no la muestres, pero ahí mínimo que se hable, ¿no? De Samsung, que se hable el que des el número de folio, mínimo. Y es algo interesante lo que hablan. Hablan que personas que estaban en esta comunidad psiquiátrica, pues eran utilizados pues para ver cómo reaccionaban ciertos medicamentos. Ahora bien, no me voy a meter en detalles, pero sacan a relucir lo siguiente. Se mencionan, entre otras, aquí hablan de las compañías Pfizer de Estados Unidos, AstraZeneca de Reino Unido y Suecia, Celltrion de Corea del Sur, Novartis International AG, Suiza y Estados Unidos, IQVIA anteriormente, bueno, ahí de Reino Unido y Estados Unidos, Sanofi, Francia y bueno, Johnson Johnson de Bélgica. Y bueno, ahí está hablando de ciertas empresas. Además, en los documentos figuran las compañías Abbott Laboratories de Estados Unidos, Convances, actualmente LabCorp Drug Development de Estados Unidos, Merck KGaA de Alemania, lo que es Centocorp de Biopharmaceutical, Países Bajos, así como el departamento de Samsung, que se encarga de la producción de equipos médicos. Ante esto encuentran algo más interesante también. Fueron hallados documentos con agradecimientos a los médicos ucranianos de las empresas Catalan Pharma Solutions Bélgica y Fisher Clinical Service UK Limit de Reino Unido. Los documentos del hospital de Mariupol no son la única evidencia de que los pacientes de las clínicas psiquiátricas ucranianas fueron utilizados para esto. Y bueno, hasta ahí quedaba todo esto, no voy a alargar mucho. Aquí esto se agrava porque establecen lo siguiente. Datos encontrados en Mariupol confirman que también utilizaron pues a pequeñines, ¿no? Y así lo voy a dejar. Así lo voy a dejar por lo sensible del tema. Porque establecen que estos empiezan a tener en una lista de pacientes pues, que consumieron ciertos fármacos, había pequeñines. Pues junto a los nombres, en el lugar donde aparecía la edad, se establecía escrito un cero. Además, al juzgar por esta lista, el medicamento se le suministró a niños de 1 a 11 años. Se trata de documentos, aquí como los encontraron, se tratan de documentos hallados por los constructores en el sótano del hospital número 7 de Mariupol durante su restauración. Es algo interesante, obviamente, estos centros estos centros son de psiquiatría, también tienen otras funciones, no es nada más exclusivo de psiquiatras,
porque uno podrá decir, oye, pero ¿cómo puede tener un consultorio psiquiátrico niños que apenas estás naciendo? Tienen como, ok, es psiquiátrico y tienen otras variantes para ayudar a los que tienen enfermedades de la diabetes, otras áreas. Y es algo interesante en el aspecto de que aquí ya encontraron estos documentos. No los muestran porque esto también se tendría pediatría, también existía pediatría, y no muestran los documentos, y así como somos muy exigentes que se muestren, que el New York Times muestre, The Washington Post, todos los que son alineados, que muestren, también se le exige lo mismo a Rusia, porque mientras que no lo muestren, es algo interesante lo que sacan a relucir esto. Si existen estos documentos, es un duro golpe y esperemos que algún día verlos, porque es algo interesante para la narrativa de la historia que quieren pues dar a conocer. Están las breves de la información.